Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas lo censuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola: ¿Quién hay entre vosotros que teniendo 100 ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la perdida hasta encontrarla? Y en hallándola, la pone sobre sus hombros muy gozoso, y en llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que hiciere penitencia, que por 99 justos que no han de ella menester. ¿O qué mujer teniendo 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz y barre la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola, convoca a sus amigas y vecinas diciendo: Regocijaos, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que se os ensalce al tiempo de su visita, descargando en él todas vuestras solicitudes, pues él se cuida de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como un león rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos, cuantos hay en el mundo. Mas Dios, dador de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A Él sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este domingo es el que antiguamente pertenecía a la octava del Sagrado Corazón. Dijimos que la fiesta del Sagrado Corazón es la fiesta de la caridad de Dios, del amor de Dios, pero especialmente de la misericordia de Dios. Por eso este domingo, que ya incluso estaba antes de la fiesta del Sagrado Corazón, dedicado a la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos en teología las distintas perfecciones de Dios, no podemos decir que una es más grande que la otra, porque cuando decimos que Dios es justo, decimos que Dios es justísimo y decimos que Dios es la misma justicia. Cuando hablamos de la bondad de Dios, decimos que Dios es bueno, que Dios es buenísimo, pero en realidad Dios es la misma bondad, y Dios es la bondad por esencia. O sea, todas las perfecciones Dios las tiene en grado sumo, y podemos decir que se identifica Él mismo con esas perfecciones. Pero es evidente que nosotros, como hombres, podemos hablar más de la misericordia de Dios que de su justicia, no porque sea más misericordioso que justo, pero sí en el sentido que esas perfecciones, cuando se tienen que aplicar a nosotros, Dios las aplica en grado sumo. Y por eso es que esto de la misericordia de Dios está tan relacionado a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y es muy conveniente entonces, en este domingo que estaba dentro de la octava, hablar un poquito de la misericordia de Dios. Cuando decimos al final de la misa, Sagrado Corazón de Jesús, inmediatamente respondemos: tened misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. ¿Por qué?
porque si Él aplicara estrictamente la justicia, bien sabríamos qué sería de cada uno de nosotros. Sin embargo, fíjense, Dios no hace injuria a la misma justicia cuando aplica su misericordia. ¿Por qué? Porque Él pagó con creces todo lo que nosotros debíamos. O sea que hasta la misma justicia, cuando Él aplica la misericordia, queda saldada también por los méritos infinitos adquiridos en la redención del género humano. Nuestro Señor Jesucristo aplica su misericordia, como lo dice esta parábola, dice va a buscar la oveja que se le perdió. En otros domingos después de Pascua, creo que es el segundo o el tercer domingo de Pascua, nos habla del buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aquí tenemos la parábola del pastor que dejando todas las otras ovejas en el redil, no es que las abandona, por supuesto, va a buscar a aquella que se le perdió. ¿Cuántos ejemplos de estos, no solamente en el mismo Evangelio, sino en las vidas de los santos? ¿Qué sería de la Magdalena sin la misericordia de Dios? Ella era una mujer pecadora. Y se dice que tanto amó a Dios, nuestro Señor, en la tierra, luego de su arrepentimiento, que mereció en el cielo la corona de las vírgenes. O sea, María Magdalena, por su amor, revirtió toda esa vida de pecado gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, hoy, por ejemplo, los modernistas predican mucho sobre la misericordia de Dios, como diciendo como que el pecado no existe y Dios perdona absolutamente todo. Es verdad, Dios, no hay pecado que no pueda perdonar. Y sería una injuria pensar en Dios de que este pecado es tan grande como pensó Judas, que su pecado era tan grande por haber traicionado a nuestro Señor que no lo podía perdonar. Es un pecado de desesperación. Mi pecado es tan grande que ni el mismo Dios lo puede perdonar. Es una injuria que se hace a Dios. No hay pecado. Vieron que en el Evangelio dice el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, pero no es porque no se pueda perdonar, sino porque no están dadas las condiciones en el pecador que Dios exige siempre para el perdón, para la aplicación de la misericordia, el arrepentimiento del pecador. Y eso es lo que esconde el modernismo cuando predica sobre la misericordia de Dios. Dios, no hay pecado, por terrible y horrible que sea, por perverso que sea, que no lo pueda perdonar. Por supuesto, siempre pidiendo, exigiendo el arrepentimiento del pecador. La frase típica, luego de aplicar su misericordia de nuestro Señor, levántate, vete en paz y no peques más. Esa es la frase que nuestro Señor Jesucristo siempre aplica. La vida de los santos, o mismo en el Evangelio, el buen ladrón. Parece incontradictoria la palabra, el buen ladrón. ¿Cómo se puede ser buen y ladrón al mismo tiempo? Era un ladrón, asaltador de caminos, seguramente. Mereció la muerte. Él mismo reconoció que debía ser crucificado porque estaba purgando sus culpas. Y solamente bastó una mirada a nuestro Señor. Y acuérdate de mí cuando estés en tu reino, para que nuestro Señor, olvidando absolutamente toda su vida pasada, le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como que nuestro Señor constantemente lo único que quiere es ese signo de parte del pecador para que muestre su arrepentimiento, para inmediatamente abrazarlo. Y como dice, poner la oveja sobre sus hombros, sobre sus propios hombros y regocijarse con todos sus vecinos y con todos sus amigos, porque ha encontrado la oveja perdida. Es hermosísima la única y verdadera religión. No hay religión, entre comillas, inventada por los hombres que llegue a tales extremos. ¿Por qué? Porque al hombre no se le podría ocurrir una cosa así. Que luego, fijémonos simplemente, comparemos lo que es la justicia humana con la justicia divina, llena de misericordia. Un hombre se declara culpable de un crimen que ha cometido un homicidio, se descubre, se arrepiente, se arrodilla delante de los jueces
y los jueces los declaran culpables y dicen tantos años de cárcel, tantos años de castigo por haber cometido este delito. Nosotros cometemos delitos terribles contra Dios. El más grande de los pecadores puede haber cometido 1000 homicidios. Se arrepiente, se arrodilla delante de un sacerdote, el sacerdote le exige el arrepentimiento, ego te absolvo peccatis tuis, y ese pecador sale con su alma completamente limpia, perdonado y sin ningún tipo de castigo, una penitencia comparada con lo que es la culpa, no es absolutamente nada. Y fijémonos en las historias de los santos, un San Agustín, que Santa Mónica lloraba y pedía. Aquí tenemos el ejemplo para tantas madres que a veces lloran la pérdida de sus hijos, el desvío de sus hijos. Nada está perdido mientras tengamos la posibilidad de la oración, como la usó Santa Mónica. El mismo San Agustín reconoce que su conversión se debió a esas oraciones de su Santa Madre. Y así, cuántas historias de santos que fueron pecadores, que si no existiera la misericordia de Dios, San Pablo, si no existiera la misma misericordia de Dios, hoy estarían en el infierno. En realidad estaríamos todos futuros habitantes del infierno sin la misericordia de Dios. Son hermosísimas estas parábolas donde nuestro Señor realmente nos invita al perdón, a la seguridad. Y por otro lado, aquello que les decía ayer con el tema de la colaboración a la redención obrada por nuestro Señor. Ya sabemos, y lo dijimos varias veces, que la obra más grande hecha por Dios no es la creación, porque ahí sí muestra su poder. Dijo, háganse las cosas, y las cosas se hicieron. La sacó de la nada, poder absoluto y exclusivo de Dios. Pero la obra más perfecta, más grande, más poderosa que esa misma es la de la redención del género humano. ¿Por qué? Porque a Dios mismo le costó la redención del género humano. Y de ahí viene entonces el valor de cada alma. Por eso este pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, que va por valles y montañas y por precipicios y por lugares donde sea para buscar la oveja que se le perdió, y en hallándola la pone sobre sus hombros y gozoso comparte esa alegría con todos sus amigos. ¿Qué será entonces si nosotros de alguna manera colaboramos a la redención del género humano, a la redención de otro más? A mí me impresiona siempre esa frase de que un alma, al ser redimida por nuestro Señor Jesucristo, vale tanto, entiendan lo que quiero decir, tanto como Dios, porque Dios Padre no perdonó a su mismo Hijo para rescatar esa alma. Entonces, si nosotros somos instrumentos, nosotros no somos los que convertimos a alguien, somos simplemente instrumentos. Pero si somos nosotros los instrumentos que Dios usa para convertir a alguien, qué gracia tan inmensa vamos a recibir, qué premio tan grande. Y no pensemos en el premio, sino pensemos simplemente en el gozo de ese pastor que pone la oveja sobre sus hombros y decir, hacerlo sonreír a nuestro Señor, porque de alguna manera colaboramos con Él. Eso con respecto a la misericordia. Después al Evangelio. Después tenemos la epístola de San Pedro. Nosotros esa frase que nos dice San Pedro la rezamos todos los días en completas antes de irnos a dormir. Fratres sobris totes vigilate. Hermanos, sed sobrios y vigilad, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor nuestro, siempre buscando a quien devorar. El demonio no puede tolerar, el demonio tiene envidia del hombre, tiene una gran envidia, porque ¿cómo puede ser que una criatura tan inferior a él, naturaleza angélica, pueda llegar un día a gozar de Dios? Entonces, él siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirles fuertes en la fe, dice San Pedro. Y esa frase la Iglesia, a los sacerdotes, a los constituidos en órdenes sagradas, nos hace rezar todos los días para tenerla en cuenta. Pero estamos en un seminario, estamos en un monasterio, somos religiosos dedicados a Dios, ya no debemos temer tanto esas cosas. La Iglesia nos afirma que no estamos seguros en ningún lugar
por más protegidos que estemos desde el punto de vista del mundo, el demonio siempre, a los solitarios en el desierto, en las cuevas, haciendo grandes penitencias, los tentaba, y con tentaciones terribles. Y por otro lado, lo último, hacer alusión un poco a San Antonio de Padua. Fijémonos, es hermosísima la vida de San Antonio y es cortita la vida de San Antonio. San Antonio entró a los 15 años como religioso. Vivió 10 años con los clérigos de San Vicente o de San Agustín. No hay una contradicción ahí en la vida que leí. Pero después se mete en los frailes menores de San Francisco porque quería morir mártir. Ahí va, sube inmediatamente al barco para que lo lleven a las costas de África para morir mártir, allí donde ya habían muerto algunos de los frailes. Dios no tenía ese plan para él. La orden es volver a España, pero una tormenta lo lleva a Sicilia, a Italia, y allí comparece al tercer sínodo, para llamarlo así, la tercera congregación que hacía San Francisco de la reunión de todos los franciscanos. Lo tienen por tan humilde y tan poca cosa que lo mandan a un convento a ayudar en la cocina y a limpiar el convento. Era una persona preparadísima y por casualidad, de golpe, tiene que hacer una locución a sus propios compañeros y allí resalta el valor de la predicación que tenía. Y esos poquitos años que le quedaron de vida, predicó y llegó a ser el martillo de los herejes, convirtió a muchísimos herejes, hizo milagros inmensos. Después de muchísimos años de muerto él, se descubrió que la lengua estaba totalmente como si estuviera vivo. Por eso, ese milagro lo hizo nuestro Señor, por tantos milagros que había hecho de conversión a través de la predicación. Y aquí la conclusión que debemos sacar es esta: no es tanta la cantidad, sino la calidad con que amamos a Dios. San Antonio de Padua murió a los 35 años. Entró a los 15, o sea que tuvo 20 de vida religiosa. 10 años vivió con los clérigos, prácticamente escondido, estudiando. ¿Cuántos habrá estado en la cocina limpiando ollas y barriendo el convento? Y después la prédica. Y allí en esa prédica, esos milagros portentosos. ¿Se acuerdan cuando hizo arrodillar a la burra, adorando al Santísimo para probarle la presencia real a un gran hereje que se convirtió? Y después también San Antonio es el patrono de las cosas perdidas. Se lo invoca para cuando uno pierde algo. También uno puede invocarlo para cuando alguien ha perdido un ser querido que se ha alejado de la verdadera religión. Invocar a San Antonio para que vuelva al buen redil, y entonces lo conectamos con la misma parábola que acabamos de leer, de escuchar. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que siempre aplique su misericordia con nosotros. La necesitamos, no nos creamos nunca seguros, porque el demonio, como león rugiente, anda siempre buscando, y más que nada, a los justos, a los que quieren ser justos. No nos llamemos justos, pero sí por lo menos queremos serlo, porque necesitamos esa misericordia para que la aplique, aunque sea en forma preventiva, para que no nos deje caer en los pecados. Pidamos estas gracias a nuestro Señor Jesucristo a través de San Antonio y por supuesto de María Santísima, nuestra buena Madre del Cielo. Ave María Purísima.